Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live del Observatorio de Medios de Calandria y nuestras redes de aliados. En esta oportunidad, ya después de haber pasado diferentes sesiones, 6 sesiones, conversando, dialogando, reflexionando y analizando las diferentes modalidades de la violencia contra la mujer, hoy en día tenemos ya una nueva sesión. Esta es la sesión número 7, y donde vamos a poder abordar mucho y reflexionar sobre la violencia contra las mujeres migrantes. Y para eso en esta oportunidad tenemos un panel bastante de lujo, capaz, que nos van a ayudar a poder reflexionar acerca de este tema. Y bueno, agradeciendo nuevamente su asistencia a nuestro panel. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por su disposición en este horario. Vamos a iniciar con nuestra primera ponencia para no retrasar más el tiempo, que nos va a hablar sobre la violencia contra las mujeres migrantes y las políticas también. Para ello tenemos a Diana Portal, adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Adelante, Diana, te dejo en el uso de la palabra. Creo que tu micrófono, Diana, porfis. Sí, Muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias también, Rosario, por la oportunidad para participar en este ciclo de sesiones importante que están desarrollando junto con Calandria, entre otras instituciones aliadas. Y en ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo queremos compartir algunos hallazgos porque recientemente hemos presentado también un informe sobre acceso a justicia de mujeres migrantes justamente, ¿no? Entonces, en ese marco, si me permiten compartir, he preparado una diapositiva para poder ir comentándoles sobre esta grave problemática, ¿no? ¿Me indica si se puede ver? Sí, sí la podemos ver, Diana. Perfecto. Entonces, como les decía, esta es una problemática muy grave en nuestro país porque vamos a ir viendo en la presentación, se van cruzando varios ejes de violencia, ¿no? No solo el enfoque de género o la situación de género de las mujeres migrantes, sino también su propia situación de migración en nuestro país. Entonces, me gustaría iniciar esta participación señalando un poco el marco jurídico de protección cuando hablamos de violencia basada en género. Y en ese sentido, en nuestro país contamos con una norma específica, que es la Ley 303/64 y su reglamento desde el año 2015. Allí, solo para apuntalar un dato importante, es que antes de 2015 contábamos con el texto único ordenado frente a la violencia familiar. Desde el año 2015 hay un giro en nuestro país a nivel de marco normativo porque ahora con esta nueva ley 303/64, la violencia que se reconoce es tanto en el ámbito público como privado y no solamente la violencia intrafamiliar, sino también otros tipos de violencia que pueden justamente afectar a niñas, adolescentes, mujeres en sus diversidades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de mujeres en sus diversidades, hablamos de la diversidad de mujeres justamente y una de ellas justamente se ubica como las mujeres en situación de migración. Entonces, los tipos de violencia básica, si se quiere, tienen que ver con la violencia sexual, económica, física, psicológica, pero además hay otras modalidades de violencia en donde las mujeres en situación de migración son justamente una de las formas, una de las características que se puede dar también y que está enmarcada en nuestra norma. Como les decía, puede ocurrir tanto en el ámbito interpersonal, en las relaciones personales, en el ámbito familiar, en la escuela, en la universidad, en la calle, cuando hablamos de hostigamiento sexual, acoso sexual callejero, por ejemplo, donde hay algunos estudios que indican también que las mujeres en situación de migración, sobre todo porque se ubican en mayor medida en trabajos informales, están más expuestas, ¿no? Y puede provenir también en contextos comunitarios o incluso por agentes del Estado, ¿no? Personal de la Policía Nacional del Perú, incluso personal militar o agentes del Estado diverso, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante tener en cuenta estos avances normativos que tenemos, que además se adecúan a un estándar internacional como la Convención Belém do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que marca ese estándar, reconoce el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y el principio de
debida diligencia. Es decir, que los estados, parte de la comunidad interamericana, tienen la obligación no solamente de reconocer esta problemática, sino de garantizar los derechos humanos de todas las personas, en particular de las mujeres, con ese estándar, y esta norma nacional y su reglamento responden a ese estándar, ¿no? Y en ese sentido también es importante señalar que justamente las mujeres migrantes se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, ¿no? Debido justamente al desplazamiento que han tenido, debido a que no están en su propio país, en un marco normativo tal vez diferente, pero que no quita que tenga que ser en un marco de enfoque de protección de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, su situación de vulnerabilidad, además de ser mujeres, que lo reconoce la Belén do Pará, se agrava por esa situación de migración, ¿no? En caso de niñas, niños, adolescentes, en situación tal vez de migración irregular también, ¿no? Entonces la violencia de género que vamos reconociendo a través de los estereotipos de género se va agravando por esta situación de contextos de desplazamiento y migración. En el caso de las mujeres migrantes, en el marco de esta ley importante, de la ley 303/64 y su reglamento, se reconocen ciertas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen especial dificultad para el acceso a justicia, como les decía, para el acceso a servicios. Y allí hay principios, hay diversas violencias que se reconocen en esta ley 303/64, que justamente van dando cuenta de que las mujeres migrantes también pueden acceder a servicios que están enmarcados en esta norma, ¿no? Porque tiene un enfoque de derechos humanos, un deber de debida diligencia. Y en ese sentido es importante que las mujeres e integrantes de su grupo familiar puedan tener como referencia este marco normativo. Pero ya veremos cómo en el camino van encontrando dificultades para acceder a estos servicios también. Y es importante cuando abordamos la problemática de violencia contra las mujeres migrantes, no solamente, como les decía al inicio, tener el enfoque de género, sino un enfoque de género interseccional o cruzado con otros factores, que además del estatus migratorio, la nacionalidad y el género, puede ser también la pertenencia étnica, el idioma, ¿no? Cuando muchas mujeres migrantes no hablan nuestro mismo idioma, entonces esta variable se va agravando, la situación de desigualdad que de por sí enfrentamos las mujeres en nuestro país. Imagínense las nacionales, tenemos diferentes brechas de género que se van evidenciando con el uso del tiempo, e incluso el mercado laboral, ¿no? Un dato importante allí, por ejemplo, es que 75% de las mujeres en nuestro país se ubican en el sector informal. Entonces, una mujer migrante se ubicará también en mayor medida en este sector informal, justamente por la accesibilidad o por las barreras que encuentra para acceder a un mercado formal, ¿no? Entonces allí es importante que no solamente cuando abordemos la problemática de violencia contra mujeres migrantes se vea desde el enfoque de género, sino de todas estas aristas que atraviesan su situación de manera particular. Y allí, como les decía, este avance normativo de la ley 303/64 va cruzando con estándares a nivel internacional, ¿no? De manera específica en el sistema universal, con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es, por sus siglas en inglés, la CEDAW, o como la Convención Internacional de Protección y Derechos de Todos y Todas las Trabajadores Migrantes y de sus familiares, ¿no? Entonces, allí también tenemos un sistema que va especificando estándares, derechos, para exigir a los estados ese nivel de protección y de respeto. Y a nivel regional del sistema interamericano, tenemos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera general, con un enfoque de derechos humanos, la que les decía, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belén do Pará, y también a nivel interamericano los principios sobre derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas también, ¿no? Estas normas reconocen entonces de manera explícita las obligaciones que tienen los estados en materia de prevención y atención de la violencia basada en género a mujeres migrantes, ha reconocido el derecho que tienen a una vida libre de violencia y la obligación que tiene el Estado peruano de ofrecer servicios integrales para la atención de las violencias que sufren las mujeres migrantes, niñas migrantes y también las formas de discriminación conexas. Allí es importante remarcar
que ya el propio Comité CEDAW ha señalado que la violencia contra las mujeres en sus diversidades es una forma de discriminación. Entonces allí es importante hacer el nexo entre discriminación y violencia, como también la situación de violencia que enfrentan va siendo un síntoma, una evidencia de la discriminación que se da justamente por ser mujeres, por ser migrantes en nuestro país de manera particular. Y estos estándares van marcando la pauta de la exigencia del Estado peruano en el cumplimiento de justamente sus derechos, promoción de servicios. Y de manera particular, en el marco nacional, tenemos ya la que he ido refiriendo de manera específica, la Ley 363/64, la Constitución Política, el Decreto Legislativo de Migraciones y su reglamento. También hay protocolos de actuación que articulan servicios de los centros de emergencia mujer, que es un centro emergencia justamente integral que busca abordar la problemática de violencia de género contra las mujeres en nuestro país, en donde se brindan servicios legales, psicológicos, de asistencia social, y hay un protocolo base de actuación conjunta y protocolos de articulación entre estos servicios y servicios de salud, defensa pública, entre otros, ¿no? Entonces eso va siendo un poco, digamos, el marco jurídico nacional para la atención de estos casos también. Porque sin duda estos servicios se enfocan en principios de derechos humanos, de igualdad y no discriminación, en donde evidentemente las mujeres en situación de migración en nuestro país tienen que ser atendidas. Y de manera particular me gustaría centrarme entonces en el derecho de acceso a justicia. Cuando hablamos de violencia, además de la prevención, por supuesto, se tiene que hablar del derecho de acceso a justicia, de cómo los servicios tienen que actuar justamente no solamente de cara a la existencia propia del servicio, sino también a recursos judiciales efectivos para hacer esta protección. Allá hay un estándar internacional, interamericano, que incluso la Comisión Interamericana lo ha señalado, que es el estándar de debida diligencia reforzada, ¿no? Entonces allí el acceso a justicia justamente tiene que responder a este estándar, donde no solamente es el acceso normativo, ¿no? Que dice en la diapositiva acceso de Yuri, sino es un acceso también de hecho en la calidad del servicio, en la actuación misma de atención, ¿no? Entonces, cuando hablamos de debida diligencia reforzada con el acceso a justicia, se habla no solamente de que existan los servicios, de que exista una comisaría, de que actúe la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, sino que esa actuación sea articulada, sea efectiva, sea de calidad, sin discriminación, rápida, diligente, ¿no? Entonces, los estados están en la obligación de suministrar a las víctimas recursos judiciales efectivos, y subrayo efectivos porque justamente estos son parte del estándar internacional. Y ahí tenemos como referencia un caso en particular de Nicaragua, pero que justamente va marcando la pauta de cómo se deben dar estos servicios. Y además, el derecho de acceso a justicia de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en nuestro país tiene que partir de algunos factores, componentes necesarios a garantizar, como la justiciabilidad, ¿no? Que no tiene ninguna limitación a nivel normativo para presentar denuncias. Como Defensoría del Pueblo hemos visto varios casos en donde justamente se condiciona la presentación de la denuncia a que tenga una situación regular de migración, ¿no? Entonces, eso está ya evidenciado por el artículo 16 del reglamento de la ley 303/64, donde señala que las víctimas no necesitan presentar ningún documento que acredite su identidad, por ejemplo, su DNI, o que su condición migratoria pueda ser una dificultad para que presenten su denuncia, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta como un estándar, porque lamentablemente pese a ese marco jurídico sigue muchas veces pidiéndose ese requisito, ¿no? O también que existan mecanismos alternativos para que presenten a través de medios virtuales, telefónicos, las denuncias, ¿no? Eso también se ha avanzado mucho en la pandemia, ¿no? La pandemia creó un estándar en donde estos canales virtuales, telefónicos, podrían ser más disponibles. Entonces, eso también es un estándar en cuanto al acceso de justicia en cuestiones de denuncia, por ejemplo, para mujeres migrantes. También es importante la accesibilidad económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se deben
garantizar el acceso a servicios de asistencia gratuita y exoneración de pago de tasas, por ejemplo, más aún en el caso de violencia contra las mujeres. Y eso está como pauta en la ley y su reglamento, y justamente los centros de emergencia mujer o la defensa pública son servicios gratuitos en donde las mujeres migrantes pueden acudir justamente para el acompañamiento legal. También les decía la calidad, la debida diligencia. Entonces, ahí está, se debe garantizar la capacitación, la especialización de las operadores de justicia, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, esas capacitaciones tienen que abordar también problemáticas específicas, como puede ser la situación de migración en nuestro país. Otro componente importante es garantizar justamente que los recursos se den de manera urgente, ¿no? Nuestra norma, la 313/64 y su reglamento, pauta un proceso de tutela urgente para dar medidas de protección, por ejemplo, ¿no? Entonces allí también no puede ser óbice la situación de migración para que se active en la recepción de denuncia, pero también la emisión de medidas de protección acorde a la situación de riesgo que puedan enfrentar las mujeres migrantes. Y también, por supuesto, que se establezca la responsabilidad funcional de aquellos funcionarios que no cumplan con estas obligaciones en el caso de las mujeres migrantes. Acá de manera particular compartimos este hallazgo de nuestro informe de acceso a justicia de mujeres migrantes, y justamente en donde se puede evidenciar, ¿no?, entre enero del 2020 y septiembre del 2022, el número de denuncias de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar en el agravio de personas extranjeras en la Policía Nacional del Perú. Y ahí vamos desagregando mujeres y mujeres de Venezuela, cómo va siendo justamente en mayor medida, ¿no? De 1.364 denuncias en el marco de violencia, por ejemplo, 1.102 son de mujeres, y de ese universo 942 mujeres de Venezuela o venezolanas, ¿no? Y eso fue en el 2022, de igual manera en el 2021, ¿no? 1.054 denuncias de mujeres y 894 de mujeres de Venezuela, 972 de mujeres en el año 2020 y 833 de mujeres venezolanas. Eso va dando cuenta el impacto de las denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de personas extranjeras de manera general, de mujeres de manera particular, y evidenciar la situación de las mujeres venezolanas en nuestro país, que es el que marca el mayor índice, ¿no? Y aún así podríamos decir que estos datos son un subregistro, porque incluso en las mujeres nacionales, no todas denuncian la violencia contra ellas o hacia ellas, ¿no? Entonces allí este dato que evidencia un índice de violencia en nuestro país, no podemos decir que no es un registro tal cual la realidad que se puede estar dando en estos casos, ¿no? Entonces, ahí, aún así, sigue siendo un registro de estos casos, porque como señalamos, todavía hay obstáculos para la propia recepción de la denuncia, porque se condiciona muchas veces a que su cédula de identidad o su situación migratoria sea tal cual regular, por decirlo así, ¿no? De manera particular, los casos reportados en los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenemos que los centros de emergencia mujer tienen 7.749 entre enero del 2019 y agosto del 2022. El chat 100, que es un mecanismo virtual a través del teléfono, 408 casos reportados en el mismo periodo, y la línea 100, 709 también en el mismo periodo, ¿no? Entonces, allí es importante tener en cuenta cómo estos servicios pueden ser en mayor medida difundidos también, y el alcance que puedan tener, ¿no? La línea 100 es una línea de orientación gratuita que permite justamente la actuación o el acceso a los servicios. Luego, en cuanto a la situación actual también de las mujeres migrantes en nuestro país, en cuanto a la calidad migratoria especial otorgada a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad por su condición de víctimas de violencia de género, entre enero del 2019 y agosto del 2022, tenemos 38 en total, y de esos 38, 32 son mujeres en el 2022, 43 en total y 37 mujeres en el 2021, 8 en el 2020 y 6 de ellas mujeres, y las 3 del 2019 mujeres también, ¿no? Eso nos va dando cuenta de cómo esta situación de especial vulnerabilidad se evidencia sobre todo en personas extranjeras, pero de manera muy particular en mujeres.
Finalmente, comentarles que este informe de violencia basada en género contra mujeres migrantes en nuestro país identificó, ¿no?, algunas dificultades en el acceso a los servicios. Por eso se han dado recomendaciones específicas, sobre todo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que en sus protocolos de atención, sobre todo de los centros de emergencia mujer, también se articule o estén facultados para coordinar, articular de manera más directa con las autoridades migratorias para evaluar la documentación que acredite la situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí falta fortalecer esa articulación y que se establezcan los propios protocolos de los centros de emergencia mujer, justamente esta actuación, evidenciar la necesidad de esta actuación para ver la situación de vulnerabilidad con las autoridades migratorias y también evidenciar esta situación y la articulación con otros servicios, otros sectores, para mejorar la atención. A migraciones también disponer en el marco de los servicios migratorios que brinden a los funcionarios, funcionarias, se brinda información sobre violencia basada en género y los servicios que brinda el Estado para atención y protección. Es importante que en ese sentido también se focalice, se especialice esta información y la capacitación que los funcionarios de migraciones puedan dar a las personas que acuden a estos servicios también, ¿no? Que sea un canal de atención no solamente para la calidad migratoria, sino también para si se identificara situaciones de violencia, que se puedan atender, ¿no? Y brindar esta información y acompañamiento. Entonces tenemos que los centros de emergencia de mujer pueden atender estos casos, pero también si se identifica por los servicios de migraciones, se puede articular estos servicios. También al Poder Judicial y al Ministerio Público implementar programas de capacitación a operadores, operadoras de justicia que atienden casos de violencia basada en género, considerando los enfoques, digamos, más tradicionales de derechos humanos, género, interseccionalidad, pero también el de movilidad humana, ¿no? Que se considere esta problemática, cuáles están siendo los principales obstáculos de acceso y que se garantice que la atención sea también con estos enfoques para una mejor atención. Al MIN también reitera la recomendación sobre la necesidad de modificar los protocolos dictados en el marco de la Ley 364, incorporando pautas específicas para atención a mujeres migrantes, ¿no? Por ejemplo, establecer expresamente que ninguna autoridad debe exigir la atención de casos de violencia a mujeres migrantes con un documento en particular que evidencie una situación de migración regular, ¿no? O adecuada al marco normativo peruano. Y eso es importante resaltarlo porque al condicionar este tipo de actuación se limita o se desincentiva las denuncias también y los propios servicios que puedan activarse con la denuncia de violencia basada en género, ¿no? A la Policía Nacional del Perú también modificar la Central Única de Denuncias en línea para que contemple en el registro de documentos de identificación, considerando como mínimo el carnet de solicitante de refugio, ¿no? de las personas migrantes y para que se adecúen también los servicios a esta situación. Porque si el registro no lo permite, también eso es un obstáculo en este sentido, ¿no? Entonces, de manera general, este es un panorama un poco de los estándares internacionales, de las obligaciones que tiene el Estado peruano, de la situación que ya se va visibilizando en los registros de los propios centros de emergencia mujer, de la Policía Nacional del Perú, y la obligación que tiene nuestro país para mejorar sus servicios y que no haya ninguna limitación al acceso a justicia y por supuesto también a la prevención, ¿no? Este es un eje sobre todo de acceso a justicia, pero ahí es importante también los discursos, la educación, las capacitaciones que se puedan tener en ese sentido. Eso sería de mi parte y quedo atenta si hubieran algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diana Portal, por compartirnos toda esta información, reflexión acerca de este tema, que es importante visibilizarlo a toda la ciudadanía, en especial que los periodistas también puedan sensibilizarse acerca de esta gran problemática que afrontamos en nuestro país. Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia. No veo preguntas, pero de todas maneras está abierta todavía esta sección donde ustedes periodistas pueden ingresar y pueden hacer sus preguntas para luego hacerlas llegar a las ponentes. Muy bien, vamos a continuar ahora con la siguiente ponencia, que es acerca de la situación actual también. Vamos a evaluar un poco de cómo está esta problemática afectando a las mujeres migrantes y también aquellos estereotipos, porque es importante también identificar qué estereotipos son los que afectan también
y sustentan esta violencia contra las mujeres migrantes. Para ello tenemos a María Pariahuaman, del punto focal de protección de la Organización Internacional para las Migraciones en Perú. Vamos a ayudarla a compartir la presentación y María, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Colegas, un gusto, muy buenas tardes. Soy María Angélica Pariahuaman. Como bien he señalado, soy punto focal de protección, de transversalización del enfoque de protección dentro de la misión de OIM en Perú. También soy responsable de la monitoreo y gestión de casos de protección dentro dentro de la misión. El día de hoy vamos a ir hablando muy interesante lo que fue comentando Diana sobre el trabajo y monitoreo que vienen realizando desde la Defensoría del Pueblo en relación a las situaciones, los retos que se vienen afrontando para dar una adecuada respuesta desde un enfoque de género, ¿no? a un contexto de movilidad humana. Desde la OIM, siguiente por favor. Me van a disculpar si por momentos no se me escucha, me avisan, ¿no? Con toda confianza, por favor, que estoy un poco mal de la garganta. Bueno, ¿qué es la OIM? Es la Organización Internacional para las Migraciones. Somos una organización que formamos parte del sistema de Naciones Unidas y nuestro trabajo está orientado a promover una migración segura, ordenada y regular, como digamos, en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, ¿no? Buscamos asegurar una gestión ordenada y humana de la migración, un enfoque basado en la persona, en la protección de la persona, en la defensa de derechos. Y promovemos la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayudamos también, brindamos asistencia técnica al Estado para tratar de conseguir o ayudar a generar soluciones prácticas a situaciones o a los contextos migratorios, ¿no? en diferentes ámbitos. También ofrecemos asistencia humanitaria a los migrantes que los necesitan. Trabajamos en varias líneas a través del trabajo con otros organismos de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales. Trabajamos de manera bastante cercana con organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base comunitaria y brindamos asistencia humanitaria de manera directa a la población refugiada y migrante. Tenemos diversas estrategias para ello. Una de estas que venimos implementando con mucha fuerza, tanto a nivel local en Lima, como a nivel regional, es la estrategia PAO, que es la estrategia en la que trabajamos a través de puntos de atención y orientación, que los venimos desarrollando a través de una intervención directa desde funcionarios o personal de la OIM que brinda orientación y asistencia humanitaria a la población refugiada inmigrante de manera directa. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco del contexto que nos convoca ahora, ¿no? Tradicionalmente, el Perú ha sido un país un país de migrantes, ¿no? Un país en el cual muchos de nuestros connacionales han optado por salir del país, incluso cerca del 10% de la población en general de peruanos reside en el exterior, una presencia muy fuerte de la comunidad peruana en el exterior. Pero según algunos años hacia la actualidad, este flujo ha variado, ¿no? Convirtiendo al Perú en uno de los principales países de acogida del flujo migratorio de Venezuela. Esto en razón, pues, de los ya conocidos del contexto país que se presenta en Venezuela, una situación bastante álgida, una situación en la cual lamentablemente no se puede garantizar una protección amplia de derechos humanos de todas las personas, por eso que ha generado este desplazamiento en toda la región, ¿no? Y hay algunas cifras en el marco de la plataforma de coordinación y de la Agencia para Refugiados e Inmigrantes del AR4B. Entonces, podemos señalar que hasta noviembre del año pasado, un poco más de 7 millones de personas venezolanas salieron de su país de origen.
De este número, cerca de 6 millones se encontraban en las zonas de Latinoamérica y el Caribe. El país, uno de los principales países de acogida de población venezolana en la región es Perú, con un poco más de 1,5 millones de personas venezolanas que se encuentran en territorio nacional. Esto, si bien es cierto, viene generando ciertos retos para el Estado peruano, también, y desde el OIM apoyamos y invocamos a que se vea como una oportunidad de construir respuestas innovadoras que permitan visibilizar la migración como un elemento que puede ayudar al desarrollo y al crecimiento del país. Una mención muy clara de ello es durante la pandemia, ¿no? Durante la emergencia del COVID, que nos afectó a todos desde el año 2020. Fueron profesionales, fue un grupo considerable de profesionales en el área de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros de nacionalidad venezolana que se sumaron al equipo que luchó, el equipo médico que luchó contra la pandemia, ¿no? Fortaleció la respuesta del Estado en la lucha contra la pandemia. Entonces, consideramos desde la OIM, hacemos ese llamado a mirar a mirar la migración como un elemento transformador, un elemento que nos puede ayudar, si se gestiona de una manera adecuada, nos puede ayudar a la construcción de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más diversa, intercultural, porque también digamos, las dinámicas a nivel social vienen generando este intercambio cultural, ¿no? Entre los peruanos y los venezolanos. Siguiente lámina, por favor. Aquí algunas variables demográficas, sociodemográficas que han sido extraídas del informe del EMPODE el año 2022, bueno, que la OIM también apoyó al INEI, que si es cierto fue desarrollado por el INEI, contó con el apoyo de la OIM, y es una data bastante valiosa, ¿no? Que nos indica que hay una presencia fuerte de mujeres refugiadas inmigrantes, ¿no? En el 2022. Hay el 43% en relación al 45.2% bueno, esta habla en situación de convivientes, de personas solteras, casadas, pero un dato importante está relacionado en relación al rango etario, ¿no? Podemos señalar que casi el 38% de las mujeres venezolanas que fueron encuestadas en el marco del EMPOVE se encontraban entre la edad de 20 y 34 años, ¿no? Una edad que les permite pues, desarrollar de manera mucho más amplia diversos trabajos, pero que también lamentablemente, y esto en el marco del trabajo que venimos desarrollando, se ha identificado que lamentablemente son las mujeres jóvenes en este rango etario, que se ven expuestas a mayores riesgos para sufrir situaciones o expuestas a situaciones de violencia o explotación. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un pequeño cuadro sobre género y el enfoque de género. Acá hay un pequeño cuadro que podemos, que se ven las diferencias, que no es lo mismo el género que el sexo, y también es importante tener en cuenta que el género no es sinónimo de mujeres, ¿no? El género, como bien lo señalé en el cuadrito, son las características que la sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo. Es una construcción social. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco abordando nuevamente hacia la migración venezolana desde el enfoque de género, por ejemplo, hay bastantes datos interesantes que podemos rescatar desde este informe del INEI, ¿no? Que las mujeres jefas de hogar son el 34.3%, mientras que el 65.7% corresponde a hombres jefes de hogar. Y el 17% de hogares se encuentra conformado por personas nacidas en Venezuela, Perú y otros países.
El 58.7, casi 60% de hogares tiene como miembros a niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Acá en esta información podemos entender que hay una fuerte presencia, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos de hogar que han sido focalizados o que han sido identificados en el marco del EMPOVE, ¿no? Y que también un número considerable de ellos que va creciendo son probablemente, potencialmente niños y niñas nacidas en territorio peruano, ¿no? Hay siempre esta situación que pueden ser de padres migrantes, ¿no? O también ambos padres migrantes, papá y mamá migrante, pero el niño nació en territorio nacional, o también se han presentado situaciones en las cuales pues una de los padres es un migrante y otro es un nacional. Como les iba señalando, esto refleja que las dinámicas sociales van construyendo, van generando nuevos contextos y nuevas necesidades también de respuesta, nuevas situaciones que también vienen siendo retos para el Estado en atención, y como lo bien también lo señalaba Diana, retos también a nivel documental, el tema de la regularización migratoria, que es un tema prioritario para la OIM y que venimos trabajando de la mano con organizaciones de sociedad civil y con la misma Superintendencia Nacional de Migraciones para poder apoyar a que este proceso pueda llegar al mayor número de personas. ¿Por qué? Porque consideramos que la regularización migratoria es una llave de acceso a un ejercicio pleno hacia un ejercicio pleno de derechos, ¿no? Porque va a permitir a la persona migrante el poder contar con una documentación que garantice su permanencia regular en el país, que le permita trabajar, acceder a puestos laborales desde una manera segura, poder acceder a un seguro sanitario, al seguro integral de salud. Nos les va a permitir tener un documento de identidad también con el cual puedan registrar a sus hijos e hijas, ¿no? El proceso de regularización para nosotros es base, y también como lo señalaba, rescatando un poco de la exposición anterior, las sobrevivientes, en este caso de violencia basada en género, hay disposiciones, hay marcos normativos que se han establecido para poder que las autoridades competentes puedan brindar facilidades necesarias para que las sobrevivientes de violencia basada en género puedan acceder de manera plena a los servicios que brinda el Estado. Y también dentro de eso están marcadas medidas de protección migratoria, ¿no? Existen protocolos que ha desarrollado la propia superintendencia para poder viabilizar estos procedimientos. ¿Por qué? Porque se entiende que una sobreviviente en el marco de la respuesta integral que necesita para poder superar todo el proceso de violencia del que fue víctima, requiere también de tener seguridad jurídica. Y una forma de tener seguridad jurídica es teniendo una documentación, pudiendo garantizarse una regularidad migratoria dentro del territorio peruano. Ahora, un análisis de género que desarrolló un informe que desarrolló CARI sobre un análisis de género en el año 2020 identifica que se refuerza la percepción de asignación de roles tradicionales, ¿no? Proveedor para los hombres y el rol de cuidado para las mujeres, ¿no? Y la mayoría de la población refugiada migrante trabaja en horarios mayores a 60 horas semanales. Como esto les iba comentando, ¿no? La situación de, lamentablemente, tal vez no tener un documento regular que pruebe su permanencia regular en el país, sea un PTP, un CPP o un carnet de extranjería, expone a las personas migrantes en términos generales y lamentablemente de manera mucho más álgida a las mujeres migrantes a tener que pues acceder a puestos laborales de manera informal, ¿no? Y esto los expone aún más a situaciones de explotación, e incluso podrían llegar a ser situaciones de trata con fines de explotación laboral, ¿no? Y bueno, otro de los alcances de CARES señala que el amplio horario laboral, ¿no? A los que se ven expuestos, obligados a acceder a la población refugiada e inmigrante, lo que representa para las mujeres la necesidad de delegar sus responsabilidades relacionadas a las tareas domésticas y el cuidado de los niños a otros familiares, en los casos en que están presentes ambos padres. Estas son asumidas por los padres de familia.
Entonces, acá van también la situación de las dinámicas dentro del hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Señalado que no solo las medidas para frenar el COVID explican la reducción de ingresos por el control migratorio, sino la imposición de requisitos migratorios desde el año 2018. Las autoridades han venido implementando diversas medidas que han dificultado un poco más el ingreso regular de personas, en este caso personas venezolanas, hacia territorio nacional, ¿no? En un primer momento era el requerimiento de pasaporte, posteriormente fue la exigencia de visas, ¿no? Que son medidas que no estaban asociadas al COVID, son medidas que fueron anteriores a la emergencia sanitaria, que fue el 2020, y pues generaron que un grupo considerable, tal vez de personas, se vean obligadas a ingresar al país de manera irregular, muchos de ellos también para procesos de reunificación familiar. Un miembro de la familia ya se encontraba de repente en territorio nacional y pues en el marco de este proceso de reunificación, la esposa con los niños o la mamá con la abuela con los nietos, tenían que reunificarse, ¿no? con el padre o la madre que se encontraba en territorio nacional, y al no contar con estos documentos que no son de fácil acceso, de fácil acceso para esta población, pues se vieron obligados a pasar a utilizar cruces irregulares o pasar de manera irregular a territorio nacional, generando, o esta situación genera incrementar una situación de riesgo y de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque expone aún más a esta población a caer en redes de tráfico ilícito de migrantes e incluso de trata de personas. A ver, señala otro hallazgo del EMPOE, que es la falta de información sobre el contexto migratorio, el tema de la falta de información. La información también es vital, ¿no? Para el poder socializar información cierta, clara y de manera oportuna, ¿no? En este momento, por ejemplo, desde la OIM estamos trabajando, como les reiteraba, tanto con la supervivencia como organizaciones de base comunitaria, y en esto juega un rol muy importante los medios de comunicación, de poder difundir información que permita que información, data sobre los procesos, las fechas para el alcance del proceso de regulación migratoria, de amnistía, de multas, pueda llegar a un mayor número de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a permitir pues, que las personas puedan iniciar estos procesos de manera oportuna y puedan acceder a un documento que les permita trabajar, que les permita acceder al sistema sanitario, estudiar y demás. Siguiente, por favor. Okay. ¿Qué entendemos por violencia basada en género? ¿No? Se entiende como cualquier acción o conducta violenta contra una persona basada en su género, ¿no? Que pueden ser mujeres, niñas, adolescentes, población LGBTIQ+, que pueda causar algún tipo de daño, muerte, sufrimiento, hacia tanto el ámbito público como en el privado. Dicha convención agrega que además que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. Como íbamos señalando, o sea, entendemos esto por violencia basada en género, ¿no? Que no solo afecta a mujeres, niñas y adolescentes, sino también a población LGBTIQ+, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, la falta de información sobre el contexto migratorio, como lo que estamos señalando, la regulación y el acceso al sistema de asilo, al sistema de refugio, en el caso peruano, los trámites previos para migrar y los derechos de las poblaciones migrantes en los países de tránsito o acogida. Es una causa para poder incrementar la situación de riesgo que puedan presentar esta población. Las niñas, niños, adolescentes y la población LGBTIQ+ son las poblaciones que presentan mayor riesgo a sufrir una situación de violencia basada en género. Y una de las causas que agrava esta situación es la falta de información, ¿no?
Otra situación también es la precarización laboral, pero lo que hemos hablado, el acceso limitado a un empleo digno, la brecha de género. También un contexto o un factor que ha aumentado el riesgo durante el desplazamiento, un riesgo lamentablemente relacionado mayoritariamente a las mujeres, niñas, adolescentes y población LGBTI, son los riesgos de violencia durante el tránsito, ¿no? Se han identificado y lamentablemente no han sido pocos casos en los cuales esta población ha sufrido violencia física, violencia sexual durante el tránsito, ¿no? Precisamente, y volvemos al punto inicial, por las limitaciones, por los riesgos eh, de realizar un tránsito en situaciones de irregularidad, en condiciones muy precarias. Mucha de la población venezolana que se ha desplazado de su país ha llegado, y entre los últimos años ha llegado a través de vía terrestre, ¿no? Muchos de ellos a pie. Durante el tránsito han perdido documentos, los documentos se han deteriorado, ya que pues caminan semanas hasta meses por varios países y pues afrontan lluvias, robos y diversas otras situaciones pues que generan pues la pérdida de los pocos bienes con los que puedan estar desplazándose, la pérdida y deterioro de sus documentos, los expone a situaciones de violencia, incluso de extorsión, ¿no? Incluso de extorsiones, los exponen a ser víctimas de redes criminales, y, y son situaciones, son situaciones de las cuales debemos estar conscientes al momento de poder pues interactuar con población refugiada inmigrante, porque es importante tener en cuenta qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás del desplazamiento de esta población? Siempre partimos de la idea de nadie deja su hogar, nadie deja su vida, su familia, pues por, porque quiere. Es muy difícil el realizar el proceso migratorio. Y como les decía, los peruanos los hemos vivido también. Históricamente hubo un gran flujo, un gran desplazamiento peruano hacia el exterior. Entonces sabemos que todos tenemos algún familiar, algún amigo que vive en el exterior. Entonces sabemos que este tránsito no es fácil, y a lo que debemos trabajar mucho está la empatía, ¿no? El poder ponernos en los zapatos de la otra persona y tener en cuenta estas situaciones que no son nada fáciles. El tener que verme obligada a salir de mi país, dejar familia, dejar amigos, dejar toda, todas las dinámicas culturales atrás, enfrentarme a, nuevo, a muchos retos durante el tránsito, a muchos riesgos por temas de documentación, muchos riesgos por riesgos durante el tránsito por causas de violencia, y ante eso, que afecta lamentablemente de manera mucho más común a la población, a las a mujeres, niñas y adolescentes, población LGBTI, refugiada, inmigrante, ¿no? Siguiente, por favor. Según el Ministerio de la Mujer, en enero a julio del 2022 se han registrado casi 1.600 casos de personas extranjeras atendidas en los centros de emergencia mujer, ¿no? De los cuales el 89%, una gran mayoría, fueron mujeres de nacionalidad venezolana, ¿no? Las formas de violencia efectuadas en contra de las sobrevivientes son de tipo física y en gran mayoría, ¿no? Casi el 50%, y psicológica cerca del 30%. Y una de las mayores brechas identificadas son las limitaciones para el acceso a la regularización migratoria. Volvemos al mismo punto, ¿no? Más del 55% de las sobrevivientes no cuenta con una calidad migratoria, regular. Y allí coincidimos con el llamado que hizo la Defensoría del Pueblo
a la importancia, ¿no? Si no entendí bien, si no entendí mal, una de las recomendaciones que realizaron desde la Defensoría era poder, digamos, que desde las autoridades que están interviniendo casos de sobrevivientes de violencia basada en género, migrantes, puedan activar estos mecanismos que permitan la regularización. Nosotros coincidimos plenamente en la importancia de esa acción, que esa acción se pueda dar por parte del Estado. Las rutas existen, los procedimientos se encuentran establecidos, entonces resulta de vital importancia que esto se pueda materializar, y estamos seguros que desde el monitoreo que pueda realizar la Defensoría en el marco de su mandato constitucional, se va a llegar a incrementar esta cifra para que este 55% pueda ir creciendo, ¿no? En el marco de la respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, hablamos de algunos grupos poblacionales que se encuentran en mayor situación de riesgo y grupos en mayor situación de riesgo. Bueno, disculpen, acá estamos hablando de, bueno, hemos hablado de niños, niñas, adolescentes, también las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI, personas refugiadas y migrantes. Todos estos grupos, digamos, desde el marco de las intervenciones que realiza la OIM, venimos brindando alguna respuesta, trabajando a través de la mano con algunos socios implementadores, o también, como les íbamos comentando, trabajando o fortaleciendo las capacidades que tiene el Estado para brindar respuesta a situaciones de abuso o explotación que puedan identificarse en población refugiada e inmigrante, ¿no? El siguiente, por favor. Acá brevemente se hace un resumen sobre lo que ya hemos venido hablando en las láminas anteriores, ¿no? ¿Qué aumenta la vulnerabilidad? Pues la falta de información, como les iba comentando. La falta de información para nosotros es importante, y como ya me venimos trabajando por brindar información a la persona, incluso desde antes del momento de salir del país, ¿no? Que pueda conocer cuáles son los requisitos migratorios, cuáles van a ser los requerimientos documentarios que van a ser exigidos por las autoridades competentes antes de atravesar una frontera internacional, si se desplazan con niños, niñas o adolescentes, cuáles son los documentos, las autorizaciones de viaje, las formalidades que debe tener estos documentos. ¿Para qué? Para evitar que la persona cuando llegue, digamos, al control migratorio se dé con la sorpresa de que le están exigiendo un documento y esta persona no tenía no tenía conocimiento del mismo, ¿no? Y pues estando ya en un puesto de control fronterizo no se vea forzada a tener que cruzar irregularmente, porque si cruza una frontera de manera irregular, lamentablemente está casi forzada la persona a seguir el tránsito en las mismas condiciones de manera irregular. Entonces, es lo que queremos evitar y venimos trabajando para tratar de reducir esa brecha, ¿no? Otro factor que resulta importante en atención a los riesgos de vulnerabilidad es el conocimiento insuficiente o distorsionado de las crisis que amenazan, ¿no? Es poder brindar información sobre los riesgos durante el tránsito, ¿no? Los riesgos que implican, por ejemplo, cruzar de manera irregular un país, los riesgos que implican tener que acudir a una organización de tráfico o una organización de tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Que puede generar o aumenta aún más el riesgo a caer en una red de trata de personas. Y que a veces también no haya comprensión de las amenazas y no se pueden tomar medidas para hacerlas frente. Todo gira en base a la información. ¿No? La información que nosotros podemos brindar de manera clara, precisa y resalto mucho esto de manera oportuna, ¿no? De manera constante también a la población refugiada inmigrante para que la población en realidad pueda tomar una decisión informada, ¿no? sobre los procesos y sobre los riesgos que podrían implicar también la toma de determinadas decisiones. Siguiente, por favor. Bueno,
dentro de las líneas que trabajamos es la proteger y promover la recuperación y el bienestar psicosocial, a su vez como identificar recursos personales y comunitarios, iniciativas colectivas, como decía comentando, trabajamos de manera muy cercana con las organizaciones de base comunitaria y ONGs para poder fortalecer sus capacidades y ellos se conviertan en agentes de cambio, ¿no? A nivel comunitario y permitan hacer llegar la información, las rutas de protección de manera mucho más amplia, ¿no? Asimismo, identificar barreras y dificultades y restablecer la integridad emocional. Todo lo que se está señalando acá son líneas de acción en las cuales venimos trabajando desde el marco de la organización para poder poder fortalecer las capacidades de las organizaciones y reducir los riesgos de violencia basada en género y fortalecer o difundir aún más la información sobre los canales o mecanismos de protección. Ok. Y las últimas diapositivas hablan sobre la necesidad de la interseccionalidad como un enfoque, ¿no? Bueno, se señala qué es la interseccionalidad. Implica, es un enfoque que acumula y visibiliza distintas discriminaciones que actúan simultáneamente en una persona, por ejemplo, la mujer migrante, que puede ser lesbiana o con discapacidad visual. O sea, debemos tomar en cuenta que en una persona pueden converger una serie de factores, de factores que pueden generar un incremento de la situación de riesgo o vulnerabilidad en la que se presentan, ¿no? Y lo importante al momento de analizar una situación o gestionar un caso es poder tener esa mirada horizontal, ¿no? Ver todo el bosque, ver todo lo que se pueda necesitar y tratar de generar respuestas que puedan encontrarse acorde a las necesidades diferenciadas que tiene cada persona, ¿no? Siguiente, por favor. La interseccionalidad implica reconocer personas en su diversidad. Es un pequeño resumen sobre lo que venimos comentando. La interseccionalidad con enfoque implica reconocer las personas en su diversidad, asegurar que los servicios puedan adaptarse según el contexto social y cultural de cada persona, implica respuestas específicas y diferenciadas según los tipos de vulnerabilidades de las personas, asegurar la representatividad y participación para la toma de decisiones y trabajar en nuestros sesgos personales respecto a distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Es un pequeño resumen sobre algunas pautas para poder entender cómo podemos ver podemos implementar el enfoque interseccional en el marco de las acciones, en el marco de las medidas o implementación o diseño de algunas acciones o medidas que podamos realizar desde las organizaciones los diferentes lugares donde nos encontramos, ¿no? Poder tener esa mirada horizontal, ¿no? Brindar respuestas específicas, construir respuestas que puedan cubrir las necesidades de esta población de manera diferenciada, asegurando su participación de manera participativa, representativa, y también trabajar a la interna algunos sesgos que podemos tener en base a los diversos grupos poblacionales a los cuales nos hemos referido. Eso sería por mi parte. No sé si hay alguna duda, por favor, quedo a disposición. Gracias. Bien, muchas gracias María por la reflexión, por los conocimientos también que nos has impartido en esta presentación, que es bastante importante también tener en cuenta y que los periodistas también, imagino, también reflexionarán sobre ello. No veo aún también preguntas. Igual los animo a los y las periodistas que están ahorita presentes en la sala Zoom, realizar o formular sus preguntas para luego poder compartirlas con los ponentes que todavía están aquí activados para que puedan también responder a todas las consultas que ustedes tengan y orientarlos también. Así que ahora hablando de orientación, vamos a empezar un poco a ver las pautas, ¿no? Cómo está el rol de los medios de comunicación, porque también un actor muy importante en esta contribución a la prevención de esta problemática o
visibilización también de esta magnitud es el rol que cumplen los medios de comunicación, y para ello tenemos a Zuliana Lainez de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Así que yo te dejo en la palabra, Zuliana, para que puedas iniciar con tu ponencia. Gracias Rosario, y un placer haber escuchado a Diana, a María Angélica. Y de hecho, una de las cosas que decíamos cuando se dio el lanzamiento de este concurso es que lo positivo que tiene es todo el proceso que se vive entre el lanzamiento y sin duda la premiación, porque permite tener mayores herramientas para elevar calidad del periodismo en cobertura y demás. Yo tenía una presentación pequeña, pero que a partir de ahí quería compartirles algunas reflexiones. Y lo primero que quería decirles, de hecho, es que el papel de los medios, el rol de los medios, de los periodistas, se convierte fundamental en el abordaje de estos temas, ¿no? Porque es desde los medios que de hecho se reafirman, lamentablemente, a veces el estigma y los estereotipos que llegan a ser negativos, pero también los medios y los periodistas son quizás uno de los pocos instrumentos que nos quedan dentro de un contexto que es absolutamente adverso, ¿no? Dentro de un contexto en el que, por hablar, veo en la sala varios periodistas de regiones, pero por hablar de una situación que hemos vivido hace muy poco en Lima, desde disposiciones de la Municipalidad de Lima que atentan contra temas de género, hasta otras que van de alcance nacional, como es la normativa aprobado en el Congreso de la República para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en instancias públicas. Eso es bastante complejo, ¿no? Y de hecho es retador, porque varias colegas y varios colegas decían, oye, ¿qué nos van a decir o qué va a pasar si la seguimos utilizando, ¿no? Si seguimos utilizando el propio lenguaje inclusivo. Y de hecho, esta discusión que muchas veces desde el periodismo se aborda también con sus particularidades, porque la redacción inclusiva en el periodismo quizás es un poco más superadora hasta lo de solo usar el os y el as, sino buscar un lenguaje en el que todos y todas nos sintamos expresados, y hay muchos manuales y mucha capacitación en esa línea. El periodismo es concreción, ¿no? Es casi, siempre decíamos, para quienes somos un poco fanáticos del Twitter, que cuando el Twitter tenía los 140 caracteres era un excelente ejercicio cotidiano para la concisión, que es muy propia y debería ser muy propia del trabajo periodístico. Yo quería quizás compartir algunas reflexiones desde el lado del periodismo como periodista, más que quizás como presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, y eso, quedarnos con varias cosas sobre la mesa para seguir reflexionando y actuando sobre estos temas, ¿no? De hecho, nosotros siempre hemos dicho de que frente a las posibilidades de discriminación en una cobertura o de estigmatización, ya hablar de mujeres, del tema de violencia y el impacto diferencial que tienen según el género, ya es un condicionante que debe estar presente en la cobertura para no estigmatizar. Pero de hecho, en la dificultad de hacer esa cobertura, siempre está el doble agravante de ser mujer y ser migrante, ¿no? En un país en el que lamentablemente el nivel de estigmatización es altísimo, en el que los medios cotidianamente, y no voy a hablar solo de mujeres, voy a hablar de la población migrante en general, se contribuye desde los enfoques a la xenofobia, es terrible, ¿no? Y a veces, y yo esto siempre lo traspolo a varias discusiones, pero me parece importante, ¿no? De que no siempre se crea de que esas malas coberturas solo son consecuencia de morbo, ¿no? O sea, sí, hay medios que por, no sé, ahora en épocas de viralización absoluta, alguna vez decimos con los colegas de que nunca imaginaríamos muchas notas
que aparecen en la versión digital y de redes sociales del Diario de la República, nunca la imaginaríamos en el impreso, ¿no? O sea, yo a veces algunas clases de ética y demás llevo algunas de las notas que figuran en la cobertura digital, que es obvio que están hiperdirigidas al clicactivismo, a la viralización, a la dictadura del clic total y a la monetización de esos contenidos en redes sociales, y ahí quizás sí haya que responsabilizar directamente al morbo de esas malas coberturas, de los malos enfoques, de la estigmatización, pero no siempre es eso, ¿no? Nosotros y nosotras en la Asociación de Periodistas estamos en contacto permanente con colegas en Lima, con colegas en las regiones, y de hecho a veces también hay mucho desconocimiento. O sea, yo me acuerdo de la época que yo estudiaba hace 20 años, a veces hasta con la propia palabra, ¿no? O sea, los estudiantes de periodismo en esa época, para cubrir los temas que eran mucho más esporádicos, probablemente hace 20 años el sujeto, la sujeto migrante era más el peruano, yendo fuera, o la propia migración interna por las condiciones país, que imaginar al Perú como un país receptor de la migración. Entonces, ya en esa época, como estudiantes de periodismo, teníamos ese problema de, oye, ¿y esto qué es? ¿Esto es migración? ¿Es inmigración? Como, estoy hablando de hace 20 años, esas cosas hoy quizás estén bastante superadas, pero lo pongo en la mesa porque lo que hay que entender es de que a veces las malas coberturas también son desconocimiento, también son falta de entrenamiento, también son parte de desconocer un lenguaje que llega a ser bastante técnico, el conocer, el romperte la cabeza en otras formas de cobertura, ¿no? Y eso pasa mucho, además, cuando se trata de periodistas que autogestionan su trabajo, que ahí no puedes responsabilizar a un editor, porque el periodista es redactor y es editor al mismo tiempo, y es editor gráfico o de video, y las falencias pasan muchas veces por no tener todas las herramientas pertinentes para hacer esa cobertura. Pero a mí siempre me gusta en estos temas poner esto sobre la mesa, porque esas visiones muy generalistas, de decir, ay, a todo es morbo, ¿no? O sea, todas las malas coberturas son por morbo, porque se quiere vender un producto informativo, suelen ser también reduccionistas. O pensar que todo es desconocimiento también puede terminar siendo ingenuo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que esas dos cosas están sobre la mesa. Lo otro quizás ya más enfocado a periodistas que puedan estar en capital o en ese 20% que todavía tiene una estructura de medios con una dirección, un consejo editorial, un editor. Muchos colegas a veces aquí nos dicen, oye, yo he ido a 20.000 capacitaciones, o ahora tenemos en sala una compañera de la OIM y te dicen, yo he ido a capacitaciones o del Sistema de Naciones Unidas, he ido a capacitaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o de organizaciones como el Concord TV, Calante, allá. Yo sé cómo hay que hacer el enfoque, sé cómo hay que ir, pero el problema es mi editor, ¿no? O es mi editora, que cuando damos el salto de pasar a edición, me cambian las palabras, o capaz el texto está súper bien escrito, pero la foto es recontra estigmatizante. Entonces, a veces estamos pensando en los reporteros y las reporteras y no estamos pensando en los fotoperiodistas y de cómo formamos a los fotoperiodistas que luego son editores de fotografía en algún medio, o ahora que en redes sociales uno es un poco multifunción, pero a veces no estamos pensando también en esa formación más especializada en los temas de la imagen, y estamos solo concentrados en los reporteros y reporteras, ¿no? Y lo otro que quería poner en la mesa era esto de, y que no solo para este tema, que lo ponemos en todo, es lo de la ética y la ley. O sea, este es un país que tiene legislación dura contra los temas de discriminación, ¿no? No vamos a decir de que no hay todo un marco normativo, que de hecho, y nosotros lo decimos en varias capacitaciones que hacemos a nuestros colegas, ojo, el discurso de libertad de expresión no lo soporta todo, ¿ah? O sea, discriminación no se cobija bajo la sombrilla de libertad de expresión,
discurso del odio no se cobija bajo la sombrilla de libertad de expresión. Es más, el incurrir en situaciones de xenofobia, discriminación, es incurrir incluso en ya no es solo un terreno ético, ¿sabes? Si te vas al tema normativo, podrías estar incurriendo en un tema hasta delictivo, ¿no? El tema es de que sí, el marco legal, y si vamos a hablar de temas de migración, de xenofobia, te marca la cancha, pero cuando un periodista está frente a la cobertura, tiene que ser la nota, también hay cosas que tiene que poner en la balanza que van más allá de ese marcaje de la cancha, que es el tema ético, ¿no? Hay cosas que probablemente la ley no te prohíbe, ¿no? Hace muy poco tenía ocasión de hablar con algunos colegas de Panamá que estuvieron en Perú estos días para unos actos por el Día del Periodista. Y ellos nos decían, oye, porque justo estábamos hablando de los temas de xenofobia y demás, y ellos estaban un poco escandalizados por las coberturas que estaban viendo estos días en televisión, ¿no? Y más ahora que hay este marco normativo en el contexto de delegación de facultades para hacer mucho más rígidos los temas de expulsión y demás, y me decían, no puedo creer que cada vez que un periodista hace la cobertura diga, porque los venezolanos, las venezolanas, me dicen, son Panamá, no lo harías, o sea, generalmente si vas a hablar de la población migrante, es muy difícil que tengas que ponerle el adjetivo del país de donde viene, ¿no? Y esas son cosas que más allá que la ley no te lo impida, o sea, que la ley no te impida cuando hagas una nota de decir de qué lugar procede una persona, es más, quizás los antiguos maestros del periodismo te dirían, oye, pero tienes que ser preciso y tienes que decir de dónde. Eso hoy tiene otras discusiones, otro tipo de discusiones y abordaje, pero por más que la ley no te lo prohíba, ahí estás en el calibraje de los temas éticos, ¿no? De si tú piensas que quizás poniendo el lugar de procedencia de esa persona migrante vas a estar estigmatizando, vas a generar una mirada más estigmatizada o no. Yo en ese marco quería recomendarles que revisen este documento. La verdad que me pareció fantástico los resultados de este informe que lo hizo el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, el ACNUR y Amnistía Internacional. Y de hecho hacen un diagnóstico, creo que los periodistas tendríamos que leer mucho más a menudo este tipo de informes, quizás para aterrizar el cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, cómo estamos haciendo este tipo de coberturas, qué percepción colectiva estamos generando a partir de nuestros enfoques y nuestros abordajes. Y de hecho este informe, que además es bastante reciente, hacía un estudio de más de 3.000, me parece, publicaciones que se habían hecho sobre, tanto en medios como en redes sociales, de notas informativas que tuvieran que ver, en el que convergieran estos dos cruces, ¿no? El hecho de ser mujer y ser migrante. Y una de las cosas que esta investigación, este diagnóstico situacional sacaba a la luz, era de que en su mayoría hablaban de un 80% de las notas que estaban en redes sociales, cada vez que se referían a la mujer venezolana, o sea, cada vez que la mujer venezolana, además, se dan cuenta que aquí con el adjetivo de apellido, ¿no? O sea, con la referencia esta del lugar de procedencia, que es algo que les comentaba hace un momento, cada vez que eran objeto de una cobertura, siempre era dejando la sensación de que eran mujeres que habían quebrado matrimonios o que se habían quebrado matrimonios a través de la intervención de una mujer venezolana. O eran objeto de una nota porque se hablaba de trata de personas o de explotación sexual. E incluso relevaban de que la palabra veneca, que era utilizado por muchos espacios informativos, el uso de esta palabra estaba bastante vinculada a estereotipos desarrollados a partir de connotaciones súper negativas, ¿no? Que se referían a alguien coqueta, juerguera, fácil, interesada. Habían otras notas que estaban vinculadas al tema de la actividad profesional de las mujeres venezolanas. Luego habían detectado que especialmente
en los temas gráficos había una hipersexualización de las mujeres venezolanas, ¿no? Y que en los medios, las secciones donde siempre aparecían en demasía las mujeres venezolanas, era en secciones que estaban muy vinculadas a la criminalidad, ¿no? O sea, si se trataba de impresos, de hecho, en las secciones policiales o en las secciones locales, era muy difícil en una sección política o económica, salvo que hubiera alguna referencia puntual, algún impacto a situación económica del país, que aparecieran ahí, ¿no? Pero que siempre el estereotipo estaba puesto en temas de criminalidad o infracción. Yo solo he sacado, de hecho, estos primeros titulares del diagnóstico, pero las invitaría y los invitaría, ya digo que veo colegas incluso de Cusco y de otros lados en sala, y también sería interesante ver y hacer un análisis, aunque sea perceptivo, de qué clase de cobertura estamos dando en las regiones, ¿no? Si estos son temas prioritarios en región, si están saliendo, en qué secciones se están abordando, qué tipo de enfoques, si están reforzando estereotipos. Esos diagnósticos son importantes para no solo autoevaluarnos, sino para saber dónde apuntar, ¿no? De hecho, más allá en la cobertura de ser mujer, de ser migrante, cada vez que hay abordaje de los temas, y reitero, esas dos cosas quizás sean un agravante mayor, pero cada vez que vamos a tener que hacer cobertura sobre temas que están vinculados a violencia contra las mujeres, y hubiera que hacer algún listado de cosas básicas que como periodistas tenemos que tener tatuados como un mantra, o sea, lo primero es rigor, ¿no? O sea, estas notas necesitan, el periodismo ya es rigor en sí mismo, pero este tipo de notas necesitan más rigor que nunca, ¿no? O sea, ser rigurosos, o sea, para mí, de hecho, y saliendo estas notas, el que como periodistas estemos ganados por la inmediatez, por el yo lo doy primero, por el yo voy a demostrar que tengo más información que otro medio, otra colega, el hecho de que estemos resignando el rigor, no solo para la cobertura de estos temas, sino para las coberturas en general, nos está haciendo absoluto daño, ¿no? Luego, las fuentes. Yo escuchaba a las dos compañeras que me antecedían, decía, oye, los colegas que están en la sala ya deberían anotárselas de fuente total, ¿no? Para cuando tenga que ver temas o escribir sobre temas de migración, oye, tengo que ir a la OIM. Si voy a hablar de temas de violencia que tienen que ver con género, el programa Aurora o el Ministerio del Interior en sí son fundamentales. O sea, se necesita la palabra de gente experta en estos casos. A ver, yo siempre he pensado que también en estas situaciones, y no solo para estos temas, ojo, también cuando cubrimos política, economía, cultura, los periodistas y las periodistas tenemos que tener claro que hay que generar equilibrio también en las voces. Yo he sabido ver reportajes de violencia de género donde mis colegas, lamentablemente, las 6, 7, 8 voces expertas que han juntado en un reportaje largo, todos son hombres, ¿no? Y a veces dices, oye, ¿no había alguna experta mujer que también pueda? No digo que todas sean mujeres, pero hay que generar un equilibrio en las voces, ¿no? Y eso también debería ser cosas, esa pluralidad de fuentes que hay que tener, también tendrían que ser cosas que tenemos que ir construyendo para dar esa mirada mucho más integral, especialmente cuando tratemos este tipo de temas, ¿no? O sea, criterio profesional, investigación, o sea, hay que, y aquí hay un reto quizás mayor, porque si vamos a hablar de mujeres migrantes, no solo son competencias en los propios temas de género, abordaje de la violencia, tenemos que tener competencias también sobre el tema de migración, y por eso me parece clave que en estas capacitaciones podamos tener alcances como los que hemos tenido antes de mi intervención, el tema de la diversidad, el pluralismo, el reconocer errores, ¿no? O sea, como periodistas, uno mismo a veces lee su nota publicada
y uno dice, oye, esto no lo hubiera puesto así, ¿no? O sea, aquí quizás me mató el tiempo, me faltó rigurosidad, esto no lo hubiera hecho así. O quizás si alguna fuente nos contrabandió algún ángulo que no era, decir, oye, por aquí no paso, ¿no? O sea, por aquí no voy y voy a reconocer de que sí, pues me faltó tiempo, me faltó rigor, me faltó competencia profesional y fallé, ¿no? Y a veces a la audiencia hay que reconocerle que uno falló para más bien reforzar esa confianza que puede tener en el trabajo que uno hace. Yo algunas cosas, ¿no? A ver, recomendaciones. Yo siempre recuerdo a la maestra, y algunos que están en la sala deben haberla escuchado, a Sonia Luz Carrillo, que además sigue siendo una maestra en temas de género y de periodismo. Y ella siempre decía de que, a ver, la primera factura que hay que poner en la mesa es la de la academia, ojo. Y es la de la academia porque sí, en la academia, en pregrado, en posgrado, se están abordando temas de género, pero se están abordando temas de género que lamentablemente solo se quedan en las tesis, en las investigaciones, pero en las mallas curriculares de pregrado, cuando hablas de formación de periodistas, los temas de género a veces, no digo en todas, no me gustan las generalidades, pero en buena parte de las universidades se está quedando totalmente ausente, ¿no? O sea, es como si uno tuviera que entrenarse en estos temas de cobertura de violencia por fuera, ¿no? Cuando ya estoy en la cancha periodística y tengo que venir a capacitaciones como estas o como las de otras instituciones para entrenarme, ¿no? Entonces hay que ponerle factura a la universidad también y decirle, tienes que asumir tu responsabilidad en las mallas curriculares y en los nuevos temas de cobertura. Porque así como les decía al principio, que hace 20 años cuando estudié periodismo, probablemente los temas de migración no eran un tema prioritario en la agenda, hoy en toda América Latina y en el mundo, porque ojo, la migración no cruza solo por ciudadanos o ciudadanas venezolanas, esta migración masiva, también está en el Caribe con Haití, República Dominicana, y también está en Europa. El tema de las pateras continuamente también necesita un abordaje particular en buena parte del Mediterráneo, que a veces tampoco hay que endiosar a los medios europeos, o sea, todavía si uno revisa las coberturas que hacen, hay falencias graves que estigmatizan a buena parte de la población africana que cruza hacia el lado italiano, español, y las coberturas también son terribles en algún grado, ¿ah? O sea, creo que esa también es cuestión de ir aprendiendo y poniendo estas cosas en la mesa, pero aquí las universidades no se pueden escapar a su responsabilidad. Las universidades hoy, las currículas de hoy ya no pueden ser las de hace 20 o 30 años, ya no nos pueden enseñar solo en especialidad periodismo deportivo, periodismo cultural, político, económico. No, y hay que especializarse en hacer coberturas de género, en temas de violencia, el tema de migración, ¿no? O sea, ¿cómo no me voy a especializar en temas de migración si no solo es una constante hoy, va a ser una constante a lo largo del proceso humanidad que sigue, los temas de salud y ciencia? La pandemia demostró que tenemos que tener competencias para ese tipo de coberturas y no se pueden seguir asumiendo como coberturas coyunturales, ¿no? Son cambios estructurales que tienen que darse en las facultades de comunicación. Lo segundo, ¿no? Esto voy por las mallas curriculares. Pero lo segundo de lo que quería hablar era qué nos toca como medios y como colegas, ¿no? O sea, como medios, por supuesto que hay que activar. Nosotros siempre salimos a reclamar, por ejemplo, cuando se dan cosas como las que quería hacer el Congreso hace muy poco, de, oye, voy a poner una ley mordaza, y nosotros, no, ley mordaza no. Ya, ley mordaza no, perfecto, vamos a ser los primeros en reclamar que no haya ley mordaza, pero hay que fortalecer mecanismos de autorregulación, ¿no? Y eso pasa por tener códigos de ética, no solo en los medios, radio y televisión están obligados a tener un código de ética, y hay incluso un proceso sancionador que no se activa casi nada, no voy a decir que muy a menudo, voy a decir que no se activa casi nunca, ¿no? Porque ya sería bueno que se active a menudo,
pero que también los espacios informativos que generemos a través de redes sociales y demás, tienen que estar pensados en un mecanismo de autorregulación, ¿no? O sea, ¿cómo voy a admitir? Somos seres humanos, podemos equivocarnos, nos pueden faltar competencias para determinadas cosas. ¿Cómo voy a afianzar los mecanismos de autorregulación para hacer coberturas con mayor calidad? Pero si hablo de los colegas, a ver, compañeros y compañeras, solo en una búsqueda básica en Google podían encontrar manuales excelentes publicados por diversas instituciones, cartillas con recomendaciones. Les hablaba este tema de la nacionalidad. Sí, a veces, dependiendo del enfoque también que tengan nuestras notas, hay un debate abierto ahí, ¿no? O sea, cuando las mujeres son víctimas, eh, ¿vale la pena poner la nacionalidad en los casos de trata, por ejemplo? Yo ya he tenido discusiones con mis colegas también, o sea, desde los que saltan primero y te dicen, no, nunca la nacionalidad, porque eso estigmatiza, y esto lo dejo ahí de provocación, y los que te surgen del otro lado y te dicen, no, pero si tú pones la nacionalidad, quizás estás ayudando a poner el reflector en un problema que tiene un sector poblacional determinado. Yo no tengo una respuesta definitiva para eso, creo que son debates súper ricos, que hay que tenerlos entre periodistas, entre trabajadores y trabajadoras de los medios, y ya me parece importante que se den esos debates, ¿no? Creo que tener el debate es un primer pasito en todo esto. Solo creo que tengo dos cosas más, ¿no? Eh, Esto no me voy a cansar de repetirlo nunca, que tengan que hablar de género, ¿no? En todas las coberturas tengan que ver con género, con migración, el respeto, compañeros y compañeras. O sea, aquí sí le hablo a mis colegas, no solo estamos perdiendo el respeto entre nosotros y nosotras, estamos perdiendo el respeto con nuestras fuentes, estamos perdiendo el respeto con las audiencias, estamos perdiendo el respeto al momento del tratamiento de la información. Tenemos que ser súper cuidadosos con los datos. Uno debería pensárselo 200.000 veces antes de decidir poner una determinada fotografía o un determinado dato, si ese dato va a exponer a la persona que está siendo objeto de la nota que estamos redactando, si es necesario o no es necesario dar demasiada data sobre los temas de identidad. O sea, el respeto tiene que ser el instrumento que nos mueva en este escenario, ¿no? Yo quería y estas sí ya son las últimas dos, para no irme del tiempo. Yo quizás quería dejarles esto, ¿no? O sea, pensemos que no siempre es el morbo, evitemos las recreaciones siempre apuntan muchas veces al morbo, o hay que rompernos la cabeza en una manera creativa de hacer recreaciones que sean respetuosas, ¿no? Pero eso, hacer la recreación con la musiquita del cine, las sombras, y jugándole a eso que creemos que viraliza más. eh, Veamos eso, ¿no? Veamos qué tipo de abordaje estamos haciendo, tener empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. A mí alguna vez me ha tocado hacer cobertura sobre temas que tienen que ver con violencia de género. Y una de las cosas que intento hacer es pensar que la protagonista de esa nota puede ser alguien muy cercano, puede ser una amiga, puede ser un familiar, y siempre intento ponerme en ese papel, ¿no? O sea, ¿cómo lo escribiría? ¿Qué datos pondría? ¿Hasta dónde iría? Si ese fuera un caso cercano, si la protagonista de esa historia, de esa triste historia, la mayor parte de las veces, fuera alguien muy cercano a uno, ¿no? Y eso ayuda, porque a veces hay datos que dirías, oye, no, yo si leo esta persona fuera alguien muy cercana, una hermana, una amiga, y viera esto plasmado en una nota periodística, en una nota radial, en un multimedia o algo, y pensaría, uff, el colega no se dio cuenta que poniendo este dato, poniendo esta nota, estaba sobreexponiendo una situación. En ese ponerme en el lugar del otro, siempre intento en ese tipo de casos pensar de que la protagonista podría ser alguien cercana
y de hecho eso te hace ser absolutamente respetuoso y empático, ¿no? Y con esta cierro. De hecho, estas capacitaciones y estos espacios y esta posibilidad de reflexionar siempre está orientado a tener una mejor cobertura, ¿no? A tener más calidad en la cobertura, que la cobertura sea mucho más ejemplar. Y eso nos ayuda a recuperar confianza, compañeros y compañeras. Y se los digo en circunstancias en que la desconfianza hacia los medios de comunicación, hacia el periodismo, está por arriba del 65, 70%. Yo creo que estos temas, si están bien tratados, si estas situaciones están bien tratadas, nos acercan a la gente. Porque hay, y he pasado casos en que hasta algunos colegas, ¿no? Te dicen, oye, qué desgracia este tratamiento, de este canal de televisión, de esta radio, en X temas políticos, a veces de estigmatización, de cobertura social, pero cuando tienen un problema grave, por ejemplo, si están haciendo una cruzada por algún tema de vulneración de derechos en sus lugares, o si tienen un caso, no sé, de un ciudadano, porque el periodismo también está para eso, para darle voz, porque a su familiar no lo atienden hace 7 meses en un hospital, siempre te dicen, oye, porfa, queremos salir en RPP o en Exitosa o en Latina, porque se entiende el impacto que puede tener la magnitud, especialmente a veces para el espectro político de Estado, que puede solucionar este tema de necesidades de la población. No se deja de desconocer el papel y el impacto que puedan tener. Y eso es importante, porque cuando esos medios, que lo pueden estar haciendo muy mal en otras cosas, son cuidadosos y dan voz para difundir este tipo de casos, recuperamos confianza, ¿no? Y eso lo pongo el ejemplo nacional, pero estoy segura que si se van a un plano regional, si nosotros somos cuidadosos con estos temas que demandan muchas veces exposición para que sea justicia, exposición cuidadosa y respetuosa, recuperamos confianza. Pero yo lo dejo ahí y agradecerte, Rosario, y a Calandria siempre la convocatoria. Gracias, Juliana. Gran tema para reflexión, sobre todo de todas las periodistas que están en diferentes medios, sean nacionales, locales, regionales, porque es importante tener en cuenta lo que mencionas, creo que me parece súper importante, la empatía, ¿no? Ante cualquier hecho, situación de violencia que pasen mujeres, sean de nacionalidad peruana o mujeres migrantes. Es un tema bastante amplio, nos quedaríamos creo que debatiendo más y ampliando más el tema, pero pues siempre el tiempo es oro, incluso para los periodistas que están en diferentes medios de comunicación. Hay una pregunta que está en el chat y a ver si quizá Diana lo puede responder, me parece. Dice, en varios puntos céntricos de Chiclayo se observa jovencitas venezolanas ofreciendo servicios sexuales. En ese sentido, de acuerdo a las investigaciones realizadas, ¿esas actividades las realizan por cuenta propia o por explotación? Es una pregunta que la dejó abierta de Brennan Barbosa. Sí, muchas gracias. Muy interesante la presentación de Zuliana también, y que nos pone además en contexto desafíos en cuanto a los medios de comunicación. En cuanto a la pregunta, sin duda no hay una estadística, además que creo que las tres hemos coincidido en ese sentido, una estadística que creo que también es un desafío hacia el Estado para construirla, pero sí hay algunos estudios que sí señalan el nexo entre la situación de trabajadoras sexuales y la situación de condición de migrante. De hecho, las noticias que se cubren suelen evidenciar redes de trata donde se les condiciona sus documentos, etcétera. Hay un estudio que puedo luego compartir a quienes están asistiendo al curso, que es reciente, es de el Mininter, en la situación de desaparición, que es una gran problemática en nuestro país. Más de 20.000 personas desaparecen anualmente en nuestro país, más del 60% mujeres, de ese porcentaje en mayor medida niñas y adolescentes. En ese estudio que se hace de las alertas de desaparición, sí se señala, por ejemplo, situaciones de mujeres migrantes también, ¿no? Y relacionado al dato en específico, a la pregunta, perdón, en específica, no
puedo identificar un estudio que cruce la situación de trata con migrantes ahorita mismo, pero sin duda hay un enlace por el contexto de vulnerabilidad, que se exponen a mayor riesgo, y de hecho, en cuanto a las noticias que recibimos, suelen haber redes de trata también en ese sentido, ¿no? Como un factor que las expone en mayor medida. Gracias, Diana. De todas maneras, igual los periodistas pueden acceder, me parece una gran iniciativa de CH Alternativo también, me parece que vienen realizando bastantes publicaciones, investigaciones de trata de personas con fines de explotación sexual, así que también creo que es importante buscar fuentes. Como nos mencionaba Zuliana, sí. las fuentes, las voces, es importante para una buena cobertura periodística. Y no quisiera dejar de mencionar que no se olviden, periodistas, que este ciclo de sesiones temáticas de modalidades de violencia contra la mujer lo estamos desarrollando en el marco del 7º Concurso Nacional de Periodistas. Así que todavía están a tiempo de poder enviarnos sus trabajos periodísticos. Creo que ya estas reflexiones y sesiones que vamos desarrollando ayudan mucho, aportan mucho a que ustedes puedan realizar una cobertura, un trabajo periodístico desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos, interseccional, porque es súper importante estos enfoques abordarlos para una buena cobertura de calidad con ética periodística. Y sin más, quisiera agradecer muchísimo, Zuliana, por tu participación, tu tiempo. Igual, Diana, muchísimas gracias. Sabemos que tienes una agenda súper grande, pero muchísimas gracias por apoyarnos, por estar en esta iniciativa y ser parte de este cambio, de esta transformación social desde los medios de comunicación. Nos vemos en otra oportunidad. Vamos a seguir con las sesiones todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. No se olviden de conectarse. Gracias y muchas gracias a todos los que se han podido también conectar a través de la transmisión pública. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.